Bueno, vamos a ir a la bolsa rápidamente, pero antes, para los que quieran ser abogados internacionales, etcétera, y ganarse la vida aquí, allá o acullá, ISDE. Sí, señor. ISDE, el Instituto Superior de Derecho y Economía, que saca doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional. Se trata de un programa muy completo que nos ofrece prácticas desde el primer año en los principales despachos de España y además estancias académicas en las universidades de Columbia y Cambridge. Toda la información, política de becas e inscripciones en el 91 126 51 80 o en admisiones@isdegrado.com. Muy bien. ¿Y cómo está el parque hoy? Bueno, pues recuperándose. En este momento está anotándose un espectacular 2,21%. Caramba, Estamos eso sí que es un rebote y no los de gasol. por encima de los 10.081 puntos. Todos no los valores... Pepe, que ayer nos masacró Italia. O sea, que es... Todos los valores del 35 están en verde. En el mercado de renta fija, la prima de riesgo española está un poquito por debajo de lo que veíamos ayer, en 135 puntos básicos. El bono español a 10 años también ha moderado un poquito, está en el 2,05%, estaba a primera hora del día en el 2,1%. Los analistas no son muy optimistas, piensan que va a haber todavía una caída, una recogida de beneficios que nos llevará al nivel de los 9.500 puntos. Veremos qué sucede. Hoy la actualidad pasa por Apple y la presentación de sus nuevos dispositivos esta tarde. Bueno, eso en Libertad Digital, bueno, lo vais a llevar domingo, pero al detalle, ¿eh? Sí. A ver si los entendemos. Veremos. O sea, de momento pendientes estaremos y toda la información estará. Yo creo que la mitad digital. de esos inventos es para jorobar la competencia y que no se entere de lo que han inventado. A mí desde luego, o sea, lo vamos a llevar seguro, pero no lo voy a escribir yo. Porque no, está fuera de mí. No, eso lo escribe mi hijo Jorge, que es el que sabe de estas cosas, pero yo no lo entiendo. O sea, la diferencia generacional en mi caso está ahí. Sí. Es que la tecnología nos separa. Pero en fin. Los que tuvimos prisa en nacer, ya sabes. Bueno, es que, chico, en Teruel no tuvimos opción, nacimos cuando nos tocó. Bueno, cuidado, porque en la noticia de interés general de la 11 nos trae Laura Herrero algo que seguro que a Manuela Carmena le va a gustar. Puede ser. Ella tan sensible a los padeceres de los traficantes de droga, los drogotas y tal. Bueno, también los terroristas del Grapo, en fin, en general los delincuentes, digamos que suscitan su afecto. Lo marginal. Exacto. Bueno, pues segundo traspoint. Eso es, lo ha confirmado el director de la primera, Danny Boyle, será el encargado de dirigir la secuela de Trainspotting y para ella volverá a contar con sus protagonistas, con Ewan McGregor, con Johnny Lee Miller, Iwan Bremer y Robert Carlyle, aunque de momento tienen que compaginar las agendas, así que no se sabe muy bien cuándo comenzará el rodaje. Boyle espera repetir el éxito que cosechó con la película basada en la novela de Irving Welsh y en esta ocasión el guión estará también basado en otra novela de Irving Welsh que se llama Porno y que protagonizaban los mismos personajes de Trainspotting. En esta ocasión, 6 años después, vuelven a cruzarse en Edimburgo y en esta ocasión estará centrado en el mundo del porno y de nuevo en el mundo de las drogas. O sea, que no salen de un vicio, pero acceden a una industria. Sí, retoman uno y se meten en otro. Bien. Le gustará mucho, seguro. Bueno, o sea, es que lo estoy viendo. En fin, bueno, tenemos con nosotros, lo anunciamos, además tuvimos aquí la semana pasada la presidenta de la Comunidad de Madrid, que por cierto, está como una rosa. Sí. Le ha sentado el verano. Es lo bueno de no hacer vacaciones. No exactamente, como otros. trabajar y no comer. Ha echado 3 kilicos, está esplendorosa, no la he visto nunca mejor. Y nos dijo, sí, vendrá aquí Rafael. ¿Qué Rafael? Vale, el consejero Van Rieken, Rafael. Claro, yo ahí tengo, lo de Rafael está muy claro, pero Rafael, buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene el apellido Van Rieken? Porque eso es holandés, supongo, de origen. Sí, es holandés de origen, correcto, Federico. La verdad es que es extraño y sobre todo es extraño quien ve mi aspecto luego, ¿no? Que entonces sí que descuadra totalmente. No es Van Gaal. ¿No? Porque esa es la realidad. Yo nací en Venezuela, pero mi padre nació en las Antillas holandesas y mi abuelo era holandés. Entonces se desplazó a las Antillas, mi padre nació en Curazao y los antillanos, pues hay unos cuantos que vuelven a Holanda, otros pocos permanecen en las Antillas y hay unos cuantos que van a Venezuela. Mi padre fue de esos, por eso yo nací en Maracaibo y mis hermanas en Caracas. Esa es donde hablan igual que en Las Palmas. Por supuesto, claro, efectivamente, con el mismo acento, casi con el mismo acento. Bueno, te preguntaría sobre Venezuela mucho, pero queremos preguntarte sobre la educación en Madrid. Lo comentábamos con la presidenta de la comunidad.
que Madrid durante muchos años, con Esperanza Aguirre, que ya fue ministra de Educación, yo recuerdo el día que lloró cuando cerró el último instituto de segunda enseñanza de Barcelona, que era el de los hijos de los militares, y no le dejaron abrir un instituto Cervantes. Lo recuerdo, es decir, que siempre ha tenido una preocupación personal que se ha mantenido en los años en que ha estado, que se ha mantenido con Ignacio González, y que además Cristina Cifuentes, que viene del mundo de la educación, es más, es sorprendente que sobreviviera a la experiencia de Villapalos. Un hecho que sobrevivió. Esto es un mérito. Es un mérito enorme. Primero, sobrevivir a la universidad y además a Villapalos cuando era esférico. Luego ya se hizo oblongo y es otra cosa. Pero hay que decir que Rafael también es una persona que viene de la educación y que por lo tanto no es un político que llega como un aerolito y tarda un año en enterarse. Y por lo tanto este verano habéis estado preparando los planes de renovación o de confirmación. Sí. A ver, los grandes, las grandes líneas del programa para este año, ¿cuáles son? Bueno, digamos, en cuanto a novedades, bueno, luego la relataré, pero digamos, hay una serie de principios que son los que queremos continuar. Algunos de ellos son continuistas con respecto al equipo de gobierno anterior, pero hay algunos donde pondremos algún énfasis particular. El primero de ellos tiene que ver con la calidad, el segundo tiene que ver con la libertad de elección, y cuando hablo de libertad de elección no solamente es una cuestión de más próximo a mi domicilio o el de los abuelos, estoy hablando también, oye, un tipo de educación, otro, institutos tecnológicos o institutos deportivos, o sea, trato de decir la libertad en su máxima expresión, la igualdad de oportunidades, que creo que es algo absolutamente necesario, todo el mundo tiene que tener, independientemente de, digamos, de su condición socioeconómica, oportunidades para desarrollar al máximo sus capacidades. Y luego, antes citaba en el resumen de prensa la tercera que saca hoy en ABC Andrés Amorós, catedrático muchos años en la Universidad de Madrid, y que cuenta pues lo que ha sido mi experiencia y la de muchos, que es la promoción social en una sociedad sana, aquel que naciendo pobre tiene posibilidades de, mediante su esfuerzo, o sea, no por nacer pobre, sino porque es listo y trabaja mucho, tiene derecho a conseguir un gran título y un gran empleo y una mejora social. Así es como prosperan las sociedades sanas, y eso se ha olvidado. Pero no solo, Federico, perdona, no solo que tiene posibilidades, sino la única posibilidad que tiene para dar un salto social. Exactamente, porque antes quedaba la guerra y la iglesia, pero tal y como está la iglesia, y no te cuento el ejército, de eso olvidémonos, solo queda la educación, que además te da acceso a todos los ámbitos de la sociedad. No, y yo creo que evidentemente muchos de los que estamos sentados en esta mesa seguro que nos reconoceremos. O sea, yo por ejemplo, mi origen, pues en principio no me permitiría, si no hubiera tenido unas oportunidades educativas, no soy persona, digamos, rica, ni de familia, digamos, aristocrática, ni nada que se le parezca, y por lo tanto, o tenía educación, digamos, y un buen trabajo, o la verdad, o si no tendría nada. Como decían en mi pueblo, o al tablón. Sí. Es decir, a llevar tablón a las 8 de la mañana a 10 bajo cero. Sí. Y ahí, y digamos, la cuarta parte que para nosotros también es relevante ahora es tratar de abrir vías de comunicación también, de diálogo, ¿no? En definitiva, esto de la educación, para que los cambios sean firmes, creo que requieren el mínimo de consenso. Hablar de consenso no significa que todo el mundo esté de acuerdo, eso es prácticamente imposible, pero al menos sí el haber manifestado, el haber intercambiado puntos de vista e intentar en la medida de lo posible buscar, digamos, esos puntos de confluencia. Creo que en esto de la educación, sinceramente, como en muchas otras cosas, nos unen muchas más cosas que las que nos separan. Pero hay quien le gusta, digamos, esas Rafael, cosas que hay nos separan. Hay sindicatos que viven precisamente de separar, de buscar conflictos. Lucía Figar, tu predecesora, creo que nos dijo que había soportado, no sé si fueron 13 o 14 huelgas en la educación, las famosas mareas. Por supuesto, ninguno estaba preocupado por la educación. De hecho, la gran pelea fue cuando dijo que no podían ser maestros, porque se habían presentado muchas veces a las oposiciones gente que decía que por Madrid pasaban el Guadalquivir, el Ebro, el Miño y el Duero. Todos. O sea, claro, y estos querían ser porque habían fracasado varias veces, pero al llevar mucho tiempo, y Comisiones Obreras montó un pollo monumental defendiendo, claro, cuando
es decir, en la Comunidad de Madrid se han aguantado las Ketty, mareas blancas, Lucía, mareas de arcoíris. Y cuando yo oigo diálogo en Madrid, digo, no se irán a rendir ante los sindicatos. Hombre, si no es una cuestión de rendición, pero sí es una cuestión, evidentemente, que este mundo educativo, digamos, tiene múltiples perspectivas y desde ese punto de vista, bueno, estamos también en un momento diferente y yo creo que requiere también esto del... lo oímos mucho, ¿no? Ese pacto por la educación. O sea, si hay algo que requiere estabilidad, sí, porque los resultados no se ven a un año vista ni a una legislatura vista, es sin lugar a dudas la educación, ¿no? Y eso nos obliga a todos a sentarnos en la mesa. Eso no quiere decir que por llegar a un acuerdo firmemos cualquier cosa, pero evidentemente nos obliga a ponernos, porque es que esto es bien para el país, ¿no? Por lo ¿Cuál menos es tu interlocutor de Ciudadanos? Bueno, ella es la portavoz de Educación, es inspectora de la Comunidad de Madrid, es una persona que conoce razonablemente, inspectora de Educación. Bueno, entonces sí sabe. Es que esto es un milagro. Sí. Es que lleguen a educación gente que sepa que esté en la educación, que llegue a sanidad gente que esté en la sanidad, es casi un milagro en los partidos. O sea que... Y en el caso también del Partido Socialista, el portavoz también es profesor universitario. Y en el caso de Podemos es también profesora, me parece, de educación secundaria. O sea que quiero decir que, bueno, por lo menos el diálogo, conocer de la materia, que es creo que es importante, ¿no? Que bueno, en Madrid ha habido varias cosas, digamos, que han marcado la diferencia. En principio, la libertad de elección de centro, que es fundamental. También en sanidad, pero bueno, en educación se notó mucho porque había mucha oposición y ha habido mucha oposición. Subir la calidad, que es dificilísimo, Madrid lo ha conseguido en estos años, pero aún así, aún habiendo mejorado mucho la calidad, hay todavía mucho que avanzar. Y luego hay dos asuntos. La educación bilingüe, que también es una cosa en la que se empeñó Esperanza Aguirre, sobre la que hay opiniones encontradas, no sobre que se presente el inglés, sino sobre la manera de arreglar, digamos, eso, ¿no? Y luego, quizá, lo más difícil, cómo la comunidad, de alguna manera, se reconoce en la educación. Una de las cosas que más emociona en América es que cuando los niños y adolescentes y mayores terminan, no importa qué estado de su educación, terminan la escuela, terminan la secundaria, terminan la universidad, hay una gran fiesta, los niños tienen su toga, su birrete, su diploma, las familias van, es decir, las familias pagan y al mismo tiempo aprecian lo que es el resultado de una educación. En Europa en general y en España en particular se ha olvidado precisamente, digamos, ese reconocimiento de la sociedad en los que se están educando, que son los que al final les van a curar el hígado o les van a arreglar un coche, ¿no? Es decir, en la parte de inglés y, digamos, en esa visibilidad social de la educación, ¿qué pensáis? Sí, bueno, mira, en primer lugar, con respecto a la libertad de elección, es que además combinar ese concepto de libertad de elección y acabar teniendo estadísticas que muestran que el 93% de los padres han conseguido lo que habían puesto en primera solicitud, me parece que es algo destacable, sin lugar a dudas, del sistema, ¿no? El que yo le pueda dar al final lo que cada una está pidiendo, la característica particular que pueda pedir con respecto a la educación. Y con respecto al bilingüismo, claro, el bilingüismo ha sido es una seña de identidad de Madrid, ¿no? Es algo que en Madrid ha tenido esa bandera, es una bandera que creo que es importantísima. Yo he tenido la suerte, el privilegio de estar en foros europeos por mis anteriores ocupaciones como director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y yo he visto claramente que los españoles perdemos oportunidades en Europa, y perder oportunidades significa no estar en los sitios, y no estar en los sitios significa capacidad luego de decisión. En muchas ocasiones es por el idioma, ¿no? Y ya no por no saber hablarlo, por no tener un mínimo de soltura, ¿no? Eso está cambiando en las generaciones ahora mismo que están en el colegio de una manera absolutamente espectacular, ¿no? Y yo creo que esto lo vamos a ver, pero lo que hablábamos antes, este año sale la primera promoción que va a terminar el bachiller para hacer la prueba de acceso a la universidad de lo que se puso en marcha hace 10 años. Claro, las inversiones aquí son de unas dimensiones que no podemos estar
cambiando a 4 años vista, a 2 años vista de modelo educativo, ¿no? Es lo que se puso en marcha hace 10 años. Vamos a ver los primeros resultados claros. O sea, que ahora sale ya la primera promoción bilingüe. Que empezó, digamos, con desde principio con el programa decían, esto bilingüe. Es una chaladura de esperanza que durará un año. Que lo recuerdo perfectamente. Todo esto, a día de hoy, llega prácticamente el 45% de los colegios de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid son bilingües. Algo más de la tercera parte de los institutos en la Comunidad de Madrid también son bilingües, y me parece eso una gran oportunidad. Y sobre todo, no es una oportunidad, es una oportunidad para todos. Hasta un pequeño pueblo, no estamos hablando de Madrid capital, estamos hablando de pueblos de la comunidad que tienen esa oportunidad, que hubiera sido una oportunidad que en nuestros tiempos, vamos, o tenías dinero o esa era la única manera, digamos, de tener esa enseñanza bilingüe, que podría ser mejorable como todo en la vida, pero es, digamos, una oportunidad magnífica y que seguro que la región y, por supuesto, el país lo notará poco a poco. Bueno, es que lo que hay que tener la conciencia es de que es una necesidad. Sí. Yo suelo decir a mis estudiantes en la facultad que pueden tener matrícula en todo por haber sido hombres de gran tal. Si no tienen la lengua, fundamentalmente inglés, pero otras mejor todavía, y conocimientos informáticos, de nada les servirán las matrículas. Bueno, pero hay una cosa que ha dicho Rafael y es verdad, y eso nos diferencia de los hispanoamericanos, que es la soltura. Sí, los españoles tenemos una patológica rigidez, una incapacidad de soltarnos en cualquier idioma. Sí. Incluso los que hemos estudiado en francés, los que han estudiado en inglés, o sea, bueno, eso pasa en los ingleses, que teniendo uno de los grandes idiomas del mundo te acostumbras a que sepan tu que no necesitas ¿no? En y Francia, si te das cuenta, en Gran Bretaña pasa y en Francia solo hablan francés, claro. Incluso los que han estudiado inglés solo hablan francés, porque tienen, al revés que nosotros, el complejo de hablar mal algo, ellos tienen el complejo de hablar bien el suyo. Y entonces no hay manera de sacarlos de ahí. Claro, pues hay que aprender francés. Pero es muy importante la idea del factor de igualdad más importante, es precisamente la educación, ¿no? Sin Yo duda. en eso coincido al 100%. No hay nada más claro. El origen social de los que estamos en esa mesa, en esta mesa, no lo sabemos, ¿no? No sabemos ninguno. ¿Y qué es lo que nos une? Que hemos podido educar con esfuerzo y sacrificio. Sí. Y además eso es lo que hay que transmitir a la gente joven. Hay una cosa que veía que Domingo tenía apuntado en todo lo de informática, robótica y tal. ¿No querías hacer alguna pregunta? No, sobre esto de la libertad de educación, hay dos patas que lo complementan, la libertad de elección. Una es las pruebas en los colegios, en los institutos, y se van a seguir haciendo, publicando los resultados, porque claro, cuando los padres tienen libertad para elegir, es fundamental que sepan cómo lo está haciendo cada colegio, que puedan decir este me gusta más, las pocas diferencias que hay entre los colegios. La segunda parte es si se les va a dar a los colegios también esa autonomía que hay en algunos países para que puedan organizarse, que puedan diferenciarse un poco, y el complemento de estas dos cosas es que esa autonomía, esa libertad de educación y esas pruebas va complementada con una exigencia de resultados enorme. Exigencia de resultados que es premiar al que lo hace bien y castigar, por así decirlo, al que lo hace mal. Bueno, y en esas premios y exigencias están las famosas reválidas, que yo, después de oír al nuevo ministro, este es el momento en que ya no sé qué va a pasar. Porque he visto que los rectores, como de costumbre, se oponían a la costumbre de exigirse y trabajar. Los rectores en otro sitio deberían ser procesados, etcétera, por oponerse al cumplimiento de la ley, que ha sido la LOMCE. El ministro me ha parecido entender, pero como está defendiendo a Piqué, quizá no lo he entendido bien. Hablará catalán en la intimidad y alemán en sus negocios, pero no lo he entendido bien. Me ha parecido que relajaba un año la exigencia de reválidas. Al mismo tiempo, en Madrid las reválidas se quieren mantener y reforzar porque es el único mecanismo que desde el poder público te permite asegurar que el nivel medio de la enseñanza está asegurado, que un padre puede equivocarse o no, o en un pueblo que no tienes acceso a muchos centros, pero que el nivel de exigencia para que luego su hijo o su hija puedan ascender está asegurado, y eso solo se consigue con reválidas. ¿Qué va a pasar con las reválidas y lo que plantea Domingo? A ver. Muy bien, pues vamos a ver, con respecto a las pruebas y el conocimiento
de los padres para la hora de la elección de centro, por supuesto eso va a seguir, digamos, las mismas pautas, son las pautas que no vamos a poner nosotros en marcha, es que ya llevan puesto en marcha en la Comunidad de Madrid. Creo que ahí se hizo un cambio importante, es un cambio que yo creo que merece la pena continuar y que en definitiva es conocimiento que tienen que tener los padres a la hora de elegir un centro. Esas pruebas evidentemente habrá que irlas acompasando con la LOMCE, porque la LOMCE ya contempla una prueba de sexto de primaria, que ya estaba, digamos, en Madrid con las pruebas CDI, pero que ahora se transformará esa prueba CDI en la prueba... Pero que es, digamos, prácticamente lo mismo. Eso es. Y de hecho, por eso quizá Madrid tiene bastante menos resistencia, digamos, a esa implantación el mundo educativo con respecto a otras comunidades autónomas. Ya estaba acostumbrada, digamos, a ese asunto. Con respecto a la autonomía me parece que es bien regulada, es algo que enriquece el sistema, ¿no? Yo tenía ahí un ejemplo, es un colegio en Santo Domingo, en el Colegio Santo Domingo en Algete, aquí cerquita. Han creado una cadena con un periódico, un canal de televisión y un canal de radio. Los chavales sacan noticias, hacen, digamos, todo lo que tiene que ver con los informativos. Se concentran en el colegio. En vez de hacer caricaturas del profesor en la pizarra, sacan noticias injuriosas en televisión. O sea, también, pero en definitiva lo que trato de decir es que si tú les das autonomía al final a los centros y aprovechas esa energía que tienen los chavales en el aula, la verdad es que se pueden hacer cosas maravillosas y por lo tanto esa parte de la autonomía me parece absolutamente imprescindible. Y en cuanto a las reválidas, lo que ha propuesto el ministro en la reunión de la comisión sectorial que tuvimos en julio fue realmente esa reválida o ese examen, digamos, de finalización de la secundaria y finalización del bachillerato se tiene que producir no en este curso 15-16, sino en el 16-17. Cuando él ya no está en el gobierno. Bueno, evidentemente, o a lo mejor sí, ¿no? ¿Quién sabe? O sea que Rajoy puede, pero él no estará. Sí, Íñigo seguirá de ministro. Íñigo, sí, de ministro del Barça. ¿Qué te juegas? Lo que quieras, otro jamón. Es que me duele expoliarte de esa manera. Hay una finca en Teruel, es que aunque él es de buena familia y tal, pero es que me da pena. Como diría mi hermano, será por dinero, no te preocupes. Bueno, a ver, sigamos, porque las reválidas, vamos a ver, cuando yo estudié y con beca, teníamos examen de ingreso a los 10 años para entrar en el instituto. Si querías beca, examen de beca a los 10 años para empezar a los 11 el bachillerato. A los 14, reválida del bachillerato elemental, para luego elegir ciencias o letras. A los 16, reválida para pasar al PREU o COU, preuniversitario. Después, examen de acceso a la universidad. O sea, y al terminar los comunes, que se decía, entonces ya entrar en el caos absoluto de la especialidad. Yo me fui a Barcelona y entonces, como estábamos siempre en huelga, pues íbamos a clase porque nos daban el aprobado general político y solo me examiné para matrícula de honor. Decían, los becarios y que quieran matrícula se examinan, los demás tienen el aprobado general político. Esto es la Universidad Central de Barcelona. Bueno, pues me examinaba, pues, era becario y tenía, oye, pues ya que... Oye, sacaba el matrícula de honor, digo. Muchas, he sacado bastante. Para que sufran el rojerío nacional. ¿Para qué voy a decir otra cosa? Hombre, ya puestos... total, pero si es que nos explicaban sus novelas. Vargas Llosa, que vivía allí. García Márquez, que vivía allí. Donoso, que vivía allí. El que no sacaba matrícula de honor en literatura hispanoamericana es que era o no tenía afición, o era muy corto, o era un inútil, pero si era un festín. Es que la Central de Barcelona era la mejor facultad de filología española del mundo, con Barcelona, enorme diferencia. Lo que era Barcelona, la Barcelona de los 70. Moderna, europea, abierta. Bueno, pero volvamos a lo que estamos. Eran en la práctica una especie de reválida continua, porque era a los 10, a los 14, a los 16, a los 17 y eventualmente a los 19, o al terminar la universidad para entrar dependía ya un poco, te evaluaban, si no un examen, te evaluaban cuando pasabas al doctorado, etcétera, también la tesina doctoral, que se llama tesina, que ahora es tesis, más luego la tesis de doctorado, que a veces se hacía al final de tu carrera académica como coronación. Es decir, era un sistema continuo de obstáculos
que era en el fondo también un sistema de revisión, no de conocimientos. Y en unos era tesina de licenciatura y en otros examen de licenciatura, según los estudios. Por ejemplo, y la tesina pasaba por un tribunal y si no entrabas. O sea, filosofía tenía tesina, derecho en cambio hacían examen de licenciatura, ¿no? Pero ¿te acuerdas cómo se llamaba esa después para la entrada a la universidad? ¿No te acordarás? No. Inicialmente se llamó examen de madurez del curso preuniversitario. De madurez. Examen de madurez, que es muy significativo el término. Sí. Bueno, y entonces en Madrid ahora, de esas reválidas, ¿cómo andamos? Claro, o sea, bueno, nosotros tenemos que estar a lo que se dictamine desde el punto de vista del Ministerio. Ahora mismo, digamos, está abierto ese periodo de reflexión, de debate, para fijarlo de cara al curso, que sería donde sí es absolutamente necesario, que sería el 16-17, ¿no? Yo con respecto a estos exámenes, reválidas, llámese como sea, yo también quiero manifestar, vamos a ver, la clave ahí es que yo creo que el mundo educativo tiene que vivir de evaluación. O sea, claro, si tú lo que vas a utilizar esa evaluación es para discriminar y aparcar a gente, pues evidentemente es un mal uso. Pero si tú lo que utilizas son esas evaluaciones para saber lo que cada uno le hace falta, porque yo creo que eso es importante desde el punto de vista de decir, oye, pues hay gente que con una orientación es que los tienes. Hay otros que les tienes que ayudar algo más, pero en definitiva yo lo que trato de decir es que ¿cómo vas a estar en el mundo educativo sin evaluar? Claro que tienes que evaluar. Y esto es algo que a mí me parece importante. Pero aquí tiene... Rafael, tú sabes que hay chocas con toda una línea pedagógica que es la dominante, hay que decir que es en toda Europa, si está Europa, de la progres, en la cual lo fundamental no es instruir y por lo tanto examinar y saber qué contenidos se han aprendido, y el que sabe algo o el que no sabe, sino educar, concepto genérico que significa adaptarse a la ideología dominante, que es la del profesor y que es la progres también en general, lo políticamente correcto. Es decir, tú puedes ser un zote, no saber hacer la O con un canuto, escribir con faltas de ortografía, hasta hablar con faltas de ortografía, como Artur Mas. Puedes no saber nada de matemáticas, pero si entiendes la ideología de género o la reforma educativa y tal, no solamente pasas, sino que asciendes y te colocas. Claro, o estamos en la instrucción pública, como se llamaba antes de la guerra, y me parece lo correcto, o estamos en esa especie de educación cívica que es como maneras de mesa política. Y claro, hay que elegir, es decir, no hay otra manera. Bueno, yo lo tengo bastante claro y lo que tampoco podemos es engañar también a la gente, porque en esa política también de buenismo, de no examinemos porque no hace falta, porque todo esto es un proceso muy natural, pues claro, luego se encuentra que la gente termina su enseñanza obligatoria, su bachillerato o su carrera universitaria y se encuentra que luego el mundo, claro, si tienes algo te contratan, pero si no tienes nada porque has vivido en esa farsa que entre todos nos podemos poner, pero evidentemente la realidad se impone y esa realidad al final son procesos de evaluación. Esos procesos de evaluación, vuelvo a repetir, no se trata de decir, bueno, es que voy a evaluar para apartar, yo sé que ya tengo un porcentaje de alumnos que es que no voy a poder hacer nada y me dedico al resto. No, de lo que se trata es de detectar lo que necesita cada uno. Las capacidades que tenemos cada uno son diferentes y nosotros lo que tenemos que tratar es de dar el máximo para que cada uno desarrolle hasta donde pueda las capacidades que tiene, ¿no? Que no significa que todo el mundo tenga que hacer lo mismo ni que todo el mundo se le tenga que dar exactamente Pero Rafael, lo que no puede ser es que haya 4 en una clase que no tienen esa capacidad y que no dejan avanzar al resto de la clase, que es por desgracia lo que estamos pasando con la comprensión, que significa que al final los que saben se aburren y no trabajan porque los que no saben y enredan y manipulan y hacen la vida imposible al profesor tampoco dejan avanzar la clase. No. Es decir, que por edad tienes que estar en un curso. No, si no sabes cómo vas a estar en ese curso. Apartarlos, pues claro que hay que apartarlos, ponerlos en otro sitio, pero esa manía de que cada curso es una guardería, que eso es letal. No, bueno, yo a lo que me estaba refiriendo concretamente es, evidentemente, si tú puedes tener esa gente, pero tú no le puedes dedicar
la misma atención ni puedes tener la misma intensidad, digamos, de aplicación de recursos que al resto, porque entonces el resto sí que lo está frenando. Lo que estoy tratando de decir es que tú tienes que detectar esas diferencias y tienes que poner los medios para que cada uno avance, digamos, a su velocidad, sin que eso repercuta en parar a los que más pueden, pero tampoco en dejar atrás, porque me parece que es un error. Una de las lacras, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es en el abandono, o sea, si nos comparamos con Europa, es el abandono escolar temprano, ¿no? Y donde hemos tenido unas ratios bastante elevadas, donde Madrid ahora mismo está al 16%, que es un magnífico dato, digamos, para Madrid, teniendo en cuenta que el objetivo que tiene España para el año 2020 es del 15%, en Europa es un 10%, porque hay países, evidentemente, como Finlandia, que están en el 8%, en el 9%, y tenemos que avanzar. Y la única manera de avanzar es, evidentemente, dándole a cada uno lo que necesita para que desarrolle su capacidad, ¿no? Yo creo que eso es relevante, y eso no significa, claro, dar a todos lo mismo, pues algunos los frenas y algunos los dejas atrás. Eso tenemos que pensar cómo singularizar, ¿no? Bueno, hay muchas llamadas, también por Twitter hay muchísimas preguntas. Si os parece, vamos a hacer una breve pausa y entonces entramos. Bueno, las preguntas por dónde van, sobre todo, Maite Loureiro, las que han dejado en el contestador. Llaman sobre todo profesores, algunos de ellos preocupados por sus condiciones laborales y también por el futuro, y también llaman padres preocupados por ejemplo, la educación que se está impartiendo en España y el inglés, entre otras cosas. Bueno, y por internet, ¿por dónde van? Bueno, pues la conciliación entre el mundo laboral y familiar. Del calendario escolar le preguntan mucho al consejero, y sobre una asignatura que es novedad este año, y nos llaman profesores diciendo que no tienen material ni formación, programación y robótica, una asignatura sobre la que se ha puesto mucho empeño desde la consejería y los profesores. Bueno, esa es la novedad, medios. una de las novedades que anunciamos que iba a explicar el consejero de Educación. Pues hacemos una pausa y que nos lo explique. Bueno, vamos a dar paso a los oyentes en primer lugar, Maite. Sí, vamos a escuchar primero a alguno de los profesores que ha llamado, interesados también por las convocatorias de oposiciones aquí en la Comunidad de Madrid, y luego también a los padres. ¿Por qué el personal laboral se le hacen contratos de ofertas de empleo público y llevan ya mucha gente hasta 20 años? ¿Por qué no se hacen contratos como a los maestros? Por el curso escolar. Además de todos los recortes que han sufrido los funcionarios, a los profesores, se nos han aumentado las horas lectivas, se ha pasado de 18 a 20, se han aumentado las horas complementarias, se ha aumentado el número de alumnos por clase, se ha reducido el pago de las tutorías a la mitad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso del bilingüismo tan alto, ¿no sería mejor pensar qué es el nivel que se puede sacar en toda la enseñanza secundaria y no pretender que no es posible que salgan bilingües? Que nos informe si este año va a haber concurso oposición para secundaria en Madrid. Bueno, a ver, son varias preguntas. A mí me concretas. gustaría, con esto los profesores, porque ha habido varios, porque hemos hablado de las pruebas para los alumnos, de la exigencia y para los profesores, porque es uno de los puntos además de mayor fricción. Uno de los problemas que tiene España es la calidad del profesorado, y es porque tanto a la entrada, digamos, las pruebas que se hacen para acceder, como luego a lo largo de la carrera, los incentivos que se van marcando a lo largo de la carrera, no empujan a la gente a un nivel de excelencia, ya digo, ni a la entrada ni a lo largo de la carrera. No sé si va a haber algo, y bueno, más las preguntas que han hecho los oyentes. Vamos allá. Muy bien. Con respecto a lo que es la formación del profesorado, pues me parece el elemento clave, ¿no? O sea, eso hay estadísticas, hay informes de la OCDE donde marcan claramente que hay una correlación entre la calidad del sistema educativo y, evidentemente, los docentes que tienes en el sistema. Y dentro de los docentes, una de las cosas que marca también la calidad de su función tiene que ver con su formación, ¿no? O sea, evidentemente, pues tener un buen docente formado pues es clave para que ese docente tenga éxito en las aulas y con ello, digamos, el sistema educativo. Ahí en la formación, evidentemente, tenemos que avanzar, ¿no? Yo creo que el problema es que en Madrid la capacidad que tenemos, esto tiene que ser un cambio a nivel estatal, digamos, en cuanto a formación de maestros, tanto lo que es el grado de educación infantil, el grado de educación primaria o pues el máster de profesorado secundario. Como lo dejes en manos del Estado, podemos esperar sentados 30 años, porque vamos, está el Estado. ¿Tú no crees que debería el Estado asumir o reasumir las competencias en materia educativa? Bueno, yo creo que desde luego, si no reasumir, al menos sí tener mucha más, un papel mucho más central, ¿no? Porque parte, y eso se me ha quedado antes y así aprovecho,
Claro, porque parte de esa función también de esos exámenes al final de cada una de las etapas tiene que ver con las transferencias educativas a las comunidades autónomas. Claro. Bueno, puede ser un modelo de gestión, podemos criticarlo o no, podemos estar más de acuerdo o no, pero necesito un elemento que me diga que en todas las comunidades autónomas se está siguiendo pautas similares. Y este era, digamos, uno de los elementos o una de las herramientas, ¿no? El decir, bueno, tenemos un examen común que podemos compartir, claro, y en definitiva el nivel para alcanzar un determinado título, digamos, en la educación o en definitiva para tener una nota en un examen común, pues compartimos algo, ¿no? Yo creo que esa parte me parece que es algo muy relevante de la reválida o de los exámenes que están propuestos, ¿no? En cuanto a los profesores y las condiciones, bueno, he manifestado antes lo de la formación, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente nosotros desde Madrid podemos hacer algo. Articularemos alguna mejora, por supuesto, en colaboración con las universidades de la Comunidad de Madrid. Veremos a ver qué es lo que podemos hacer en nuestro ámbito, pero vamos a ver, yo tengo un dato que el otro día lo oía, ¿no? En Universidad de Helsinki, ¿no? Vuelvo a un sistema que yo creo que es el de Finlandia, que es un sistema que es bueno porque es un sistema europeo. Es comparable porque, vale, hay algunos otros países asiáticos, Corea del Sur, Hong Kong, que bueno, que pudieran ser también modelos, pero evidentemente la tipología, la forma, digamos, la forma de comportamiento dista mucho de los orientales. Pero Finlandia, la Universidad de Helsinki, 1.500 solicitantes para entrar en educación, 160 plazas. O sea, hay una restricción a la entrada, claro, digamos, de la formación que es importante. Pero es que luego, además, en cuanto a la formación de profesorado, exigen el nivel de máster incluso para la primaria. Claro, es un nivel de máster del sistema digamos, del 3+2, donde sí, hacen un grado generalista, digamos, en materias pedagógicas de educación y luego un máster especializado en función, digamos, de lo que cada uno quiere luego desarrollar o enseñar en su... De la misma manera que los profesores en su parte secundaria, en realidad, pues es un químico o es un economista o, bueno, cualquier tipo de especialidad, y lo que hacen es un máster, en este caso, de aptitudes pedagógicas, ¿no? De lo que sería formación en pedagogía y en esa parte. Yo creo que esa parte de formación, desde luego, es algo que se puede mejorar de manera... No tienen garantizados sus puestos. Hombre, bueno, por supuesto que no. Esto es algo que en casi ninguno de los, bueno, o en ninguno de los sistemas exitosos, los profesores no es que les estén despidiendo todo el día, porque como tienen un incentivo a mejorar cada día, y es algo absolutamente prácticamente no ocurre, pero los profesores no tienen garantizado por ley el puesto, tienen que cada día demostrar, es decir, que si llegan borrachos a las 11 de la mañana los echan. Que hay pocos, pero hay. Pero sí, como pasa en España, es que en España, ya bueno, como no te tires de cabeza contra un delegado político... No está claro de todo. Bueno, vamos a dejar para un día especial, un día que esto haya pasado, hablemos de la universidad. Muy bien. Porque el otro día me enteré que en la lucha contra la endogamia, que es el cáncer de la universidad española, hay 3 universidades... una es la Carlos III, otra es la de Alicante, otra no me acuerdo, la Pompeu Fabra, que han decidido que ningún doctorado en sus aulas será contratado por ellos. Pero como manera de romper el círculo vicioso. Pero lo de la robótica, que lo han preguntado, que no se nos olvide. El material para la enseñanza de esta asignatura y sobre todo la formación de los 2.000, creo, profesores que han sido... A ver, muy bien. Bueno, en cuanto a la asignatura... bueno, la LOMCE, que puede ser muy criticada en muchos aspectos, o hay gente que la critica, también tiene unas cuantas cosas buenas, y evidentemente esta es una de que Madrid ha hecho un buen uso de ella, porque da esa oportunidad de unas asignaturas de diseño autonómico, y en este caso Madrid lo que ha dicho, oye, vamos a poner en marcha una asignatura que tiene que ver con el mundo que los chavales van a vivir a 10 años vista, a 15 años vista, ¿no? Y esa es esta asignatura de programación y robótica. En esta hemos preparado, hemos hecho, no me acuerdo, pero hemos formado como a 1.500, 1.600 profesores de robótica, con cursos que se han ofrecido en la vía esta, digamos, enlatada, no sé si las siglas estas de MOOCs en inglés, que en definitiva son
cursos que se han ofrecido, lo han cursado, y hay del orden de 1.600 profesores que han hecho esos cursos de robótica. Esa asignatura empieza en primero y tercero de la ESO, con cuestiones diferentes, y el año que viene empezaría ya con segundo de la ESO, ¿no? Y se van viendo cosas desde programar aplicaciones de móviles, el manejo de los principios básicos de robótica, programación, o sea, algo que está muy actualizado y que, digamos, se da también al nivel en el que los chavales le pueden sacar partido, ¿no? Creo que es una apuesta muy singular de Madrid, es una apuesta además que está a la cabeza de algunas otras iniciativas, como es el caso en el Reino Unido, que también están con asignaturas de estas características, y es de nuevo una de las señas de identidad, ¿no? Esas cosas que distinguen en principio la política educativa de Madrid, ¿no? No, es que son las 10:01, esto no puede ser, tenemos que... Bueno, tú tendrás seguro, se te ve precavido. No, si no a Aegon, si no a Aegon. Sí, 30.000 médicos a su disposición por solo 39,95 euros al mes, sin copago, que es importante, y además el seguro dental gratuito. Eso también es esencial. gratuita la llamada a Aegon para informarse en el 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés, ¿qué tenemos en otoño para el consejero? Bueno, pues es que vamos a hablar de la vuelta al cole precisamente, que es interesante, y en el Corte Inglés todo es facilidad, porque tenemos lo que necesitan los padres, los zapatos, los uniformes, la moda, los chándales, el material escolar, los libros de texto, todo en un mismo espacio y con precios estupendos. Deportivas Boomerang 9,95, camisetas Freestyle 6,95, carpetas de goma Frost por 1,95 €, la vuelta al cole, un juego de niños. Bueno, de verdad, muchas gracias, Rafael van Grieken. Quedamos pendientes cuando pase el calentón este de presentar todas las cosas para hablar solo de las universidades en Madrid, solo de la universidad. Podemos repetir los aquí. Sí, yo lo pido, por favor. Estaré encantado. Y estaré encantado yo que también. Quiero cargarme eso la endogamia. Bien. Y hablar del modelo anglosajón donde te nombran a dedo. A mi amigo Luis Garicano lo nombran, como es normal, a dedo, en el buen sentido. Bueno, sí, Y claro, eso, te hacen una revisión según el título que tengas. Por eso, entonces... Pero claro, es que aquí los títulos, creo que ya en las tómbolas, hay pueblos de Andalucía donde en la tómbola te toca la muñeca chochona clases, y un así que no me título, des un grado de no sé qué. Que mañana un grado me estás de dando, me lo llevo y para la saca. Bueno, muchas gracias, Rafael. Bueno, tenemos Isabel González, buenos días. Hombre, a ver. Tenemos a Luis Herrero, destacado efectivamente. en el Palacio de Porcelanosa en Nueva York. Allí a un topo que es Luis Herrero, de topo nada, porque van por Bueno, todo lo más alto, que pero ya no sabemos es- detalles de qué papel van a jugar Preisler y Vargas Llosa en la ceremonia. Yo, completamente perdida ya mi apuesta, cito a Ola cuando dice que Preisler va a leer un discurso en inglés y que Vargas Llosa va a leer otro discurso al terminar No la me fiesta pierno. para poner Para- la guinda. Como decía que qué emoción. para Me que imagino tú veas. el de o sea, Vargas Llosa, Oye, espero ¿y que el lo Marqués haya... de Castellón hablará o no? Marqués de Castellón. No, el Marqués Luis no habla. Va en calidad de invitado. ¿Te refieres a Luis? a Luis. punto de nuestro A Luis, nuestro Luis. Luis de Herrero? Castellón. No, Luis se quejará en varios idiomas. Eso sí. Luis Quiero saber, musitará. la intriga para mí es quién ha escrito el discurso de Preisler, claro. Me imagino que el premio Nobel, ¿no? Digo yo, Vargas tendrá Llosa, firma claro. de Vargas Hombre, el Llosa. escribidor tiene que le Eso, escriba. Hombre, Está el cantado, inglés no vamos. es lo suyo, pero No, me ha- pero bueno, luego bueno, hay que le pones decir al que el Google idioma Translator y ya al- No, en inglés, oficial es un chico de la Filipinas clase es el alta. inglés. O sea que Isabel, Los dos son de aunque clase aprendió A. español también, segundo idioma, pero el primero es inglés. Yo pondría lo de Ah, no, porcelanosa claro, decora claro. tus mejores sueños, porque esa es la frase, yo creo que define la firma. Hablaremos de eso, hablaremos de Terelu, que anuncia ¿no? la separación de José Valenciano. Bien es cierto que ayer Pero ya lo bueno, anunció a las esta 5 mujer de la se está tarde. separando todo el tiempo. Cese de convivencia, es decir, comunicado tipo casa real. Y de los Ubrique y los Janeiro, está Daniel Carande ahí, que ha hablado con la familia sobre qué ha podido Yo pasar. solo digo una cosa. Oye, pero ¿con Como qué dirá acento hablará Carande. Isabel? Lo importante es con qué acento. Si hablan con el acento Mira, hablará- inglés de la hablará reina... con- no, hablará o- con este acento. ¡Ay, qué Este bonito, qué tierno! acento. Es que estoy casi me caen las lágrimas Claro, de la dirá, emoción. "Yo El ves, marqués yo- y la yo marquesita. ves, friends". Pero le gustan los marqueses, ¿os habéis dado cuenta? Hay una pauta común. ¿eh? Bueno, si te Vargas quieres, Llosa si Marqués. quieres, mira Paco,
Como veo que te quieres quedar a la Hoy tengo clase. Lo sabía. Pero ya ha quedado bien. Miércoles y viernes tengo clase. Tengo un problema con él. No sé cómo apartarlo de ese vicio. Me encanta. Bueno, vente un día a la Crónica Rosa. Yo sé que lo deseas. Estas cosas, de derecho nobiliario y todo este tipo de cosas. No, ya, pero como nos sueltes un rollo patatero de la Diputación de la Grandeza, eso es un rollo. Hundes, o sea. El otro día un amigo me decía que hubo reunión de la Diputación de la Grandeza, como sabéis, con el rey, ¿no? Y me decía en broma un grande de España el otro día comiendo, y dice, es que todos eran tan viejos, porque claro, los jóvenes estaban trabajando, y entonces había algunos, lo digo con respeto, con silla de ruedas, y era un espectáculo que me imagino que Leticia debía decir, qué horror, ver Felipe, ves Felipe, si es que esto es muy viejo, creo muy que antiguo. Era tremendo, o sea, el momento de dar la cabezada, el sonido de las vértebras. Ahora luego en la sección os cuento qué película eligió Leticia para ver en el cine y qué película eligió. La caída del Imperio Romano. No. Pero hay un disolvente. La quiero mucho. De las de Ronquidos. Que conste que yo estoy a favor de ella para daros un disgusto. A las noticias.